El hedor a metal quemado y carne carbonizada flotaba en el aire reciclado de la cámara del Consejo Galáctico. El comandante Cable Barnes se puso de pie en posición de firmes. Su uniforme desgastado por la batalla aún mostraba las cicatrices de la última escaramuza a su alrededor. Los diversos miembros del consejo lo miraron con expresiones que iban desde el respeto a regañadientes hasta el absoluto repugnancia. El comandante Barnes, el canciller celiano, comenzó su reverencia con voz goteando, con desdén. Si bien reconocemos sus contribuciones a nuestra reciente victoria, el Consejo ha determinado que sus tácticas poco ortodoxas y su flagrante desprecio por el protocolo no pueden quedar sin respuesta. Cable se tragó una respuesta sarcástica. ¿Se refiere a las tácticas que salvaron sus escamosas pieles? Como tal, el canciller continuó. Hemos decidido otorgarle una misión especial. Considérelo una recompensa por su servicio. El sarcasmo que impregnaba el tono del alienígena hizo que Cable rechinara los dientes. Reconocía una trampa cuando la escuchaba. Hay un planeta remoto en los márgenes de la nebulosa Maelstrom, Vexus Prime, que necesitamos. Cable frunció el ceño. Había oído hablar de Vexus Prime. El lugar era una pesadilla, devastado por tormentas de iones, plagado de depredadores, ápice y hogar de unos pocos miles de colonos Scrappy que se ganaban la vida. Una existencia difícil en Scrabble. Era el tipo de misión a la que enviabas a alguien si querías que desapareciera. Soy un soldado, no un maldito prospector. Cable gruñó. Eres lo que te decimos que seas. El archón del colectivo Caian, sus ojos cristalinos brillaron. Esto no es una solicitud, comandante. Es una orden del consejo. Te marcharás en 1 hora. Cable apretó la mandíbula, pero sabía que cuando lo superaban en rango y armamento. «Entendía», espetó mientras salía de la cámara del consejo. La mente de Cable corría. Era una sentencia de muerte, simple y llanamente. Los gusanos pomposos del consejo podrían disfrazarlo con palabras elegantes, pero sabía que esperaban que muriera en Vex Prime, perdido y olvidado como el infierno. Cable cuadró sus hombros con una sonrisa sombría en las comisuras de su boca. Si el consejo quería jugar, les mostraría exactamente de lo que era capaz. Un humano completaría su pequeño recado y volvería para hacerlos atragantarse con su superioridad. Presumida era hora de mostrarles a estos bastardos alienígenas lo que realmente significaba indomable. La bahía del hangar era un hervidero de actividad. Mientras Cable preparaba su nave para partir, se movía con práctica eficiencia ejecutando comprobaciones del sistema y cargando suministros. La nave Slick, una nave de exploración clase Raven muy modificada, cobró vida bajo su toque, el comandante Barnes. Cable se giró para ver a una joven Enen corriendo hacia él, su piel azul sonrojada por el esfuerzo. «¿Qué pasa en Ensora, señor?» «Tengo su misión». Le tendió un bloc de datos, sus delgados dedos temblaban ligeramente. «¿Es cierto lo que dicen que el Consejo te está enviando a Vexus?» «Prime Cable». Tomó el bloc con un breve asentimiento. «Mira hacia ese lado». Pero la voz de Sir Sora se redujo a un susurro. «Nadie regresa de Vexus español. Prepara a las criaturas que hay allí. He oído historias». «No me preocupan demasiado los cuentos de Fogata sin encable», la miró fijamente. «Me he enfrentado a cosas peores que cualquier boogeyman que el Consejo quiera lanzarme». Sora tragó saliva con fuerza. Su mirada vaciló. En la cicatriz irregular que recorría la mandíbula de Cable, un recuerdo de un encuentro particularmente desagradable con un berserker tailandés. «Por supuesto, señor. No quise insinuar que se relajara, chico». Cable suavizó su tono. «Volveré. Antes de que te des cuenta, alguien tiene que mantenerlos a raya, novatos». Un fantasma de una sonrisa tocó los labios de Sora. «Sí, señor, bien». Cazando, mientras Helen impartió Cable, dirigió su atención al panel de datos. El informe de la misión era escaso, solo un conjunto de coordenadas y una vaga directiva para inspeccionar el área sin mapas, sin información sobre la fauna local o peligros potenciales. El Consejo lo estaba preparando para fallar. Los labios de Cable se tensaron en una línea dura. El fracaso no era una opción que había tenido. Mucho antes para salir victorioso, esta vez no sería diferente. Abordó su nave. El techo de la escotilla estaba detrás de él.
Con un silbido hidráulico, la cabina era un reconfortante capullo de brillantes paneles de control y cables de cuero desgastados. Se deslizó en el asiento del piloto, sus manos volaron sobre los controles con facilidad practicada. Los motores rugieron al cobrar vida. La cubierta. Las placas vibraban bajo sus pies. Cable sintió un escalofrío familiar correr por sus venas. Este era el lugar al que pertenecía, atravesando las estrellas en busca de lo desconocido mientras la nave se elevaba. Cable. Echó un último vistazo a la cámara del consejo a través de la pantalla de visualización. Los dignatarios alienígenas se ven tan pequeños, tan mezquinos. Desde este punto de vista, pensaron que podían destrozarlo, enterrarlo en alguna roca olvidada en el borde de la galaxia. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Cable disparó los propulsores. La fuerza de la aceleración lo golpeó contra su asiento. Las estrellas se desdibujaron en rayas de luz mientras la nave saltaba a hipervelocidad. Siguiente parada, Vexus Prime, donde comenzaría la verdadera diversión. El viaje a Vexus Prime transcurrió sin incidentes. La monotonía del hiperespacio solo se rompió por el parpadeo ocasional en los sensores de la nave. Cable usó el tiempo para familiarizarse con los pocos datos que tenía sobre el planeta, la composición atmosférica, la gravedad, los rangos de temperatura. No era mucho, pero había trabajado con menos cuando la nave salió del hiperespacio en los márgenes. De la nebulosa Maelstrom Cell tuvo su primer vistazo de Vexus Prime. El planeta colgaba contra el fondo estrellado como una fruta magullada y maltratada. Su superficie un mosaico modelado de verdes enfermizos y marrones fangosos. Tormentas rojas furiosas se arremolinaban en su atmósfera, agrietarse con energía sobrenatural. Bueno, ¿no eres un pequeño agujero infernal muy bonito? Cable murmuró sus dedos bailando sobre los controles de la nave. Mientras iniciaba la secuencia de aterrizaje, el descenso fue duro. La nave se sacudía y se sacudía mientras se sumergía a través de la turbulenta capa de nubes. Un relámpago se bifurcaba pasando la pantalla de visualización, lo suficientemente cerca de los dientes de Rattle Cable, apretó la mandíbula y mantuvo la nave firme sus nudillos blancos en el control YOL. Después de lo que pareció una eternidad, la nave atravesó la atmósfera inferior y emergió en un paisaje de pesadilla. Agujas irregulares de obsidiana arañaban el cielo verde enfermizo. Sus picos se perdían en las nieblas arremolinadas. Los pantanos de Feded burbujeaban y silbaban, eructando gases nocivos en el aire. En la distancia, una cadena de montañas retorcidas se alzaba con sus laderas envueltas en un espeluznante, pulsante cable luminiscente hizo que la nave aterrizara en un terreno relativamente estable. El tren de aterrizaje se hundió en la esponjosa alfombra de hongos que pasaba por tierra. Aquí apagó los motores y se recostó en su asiento tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. Sabía que el consejo esperaba que no tropezara ciegamente con los horrores que acechaban allí afuera y nunca más lo volvieran a ver. Pero Cable Barnes no era un hombre que entrara suavemente en esa buena noche que había enfrentado. La muerte 1000 veces se rió en su cara y le escupió en el ojo este planeta. Con todos sus terrores y misterios, era solo otro desafío a ser conquistado. Y conquistarlo telegrafiaría a Rose desde su asiento, sus botas resonando en las placas de la cubierta. Mientras caminaba hacia la armería de la nave, se vistió con eficiencia practicada, ajustándose su confiable rifle de plasma y un bandelier de granadas, un cuchillo de combate de aspecto malvado. Encontró su hogar en su bota, mientras un botiquín compacto y equipo de supervivencia fueron a parar al bolsas en su cinturón. Mientras caminaba hacia la esclusa de aire, Cable captó su reflejo en el metal pulido del mamparo, el rostro que lo miraba. Era delgado y duro, grabado con las líneas de un hombre que había visto demasiado y perdido aún más, pero había un fuego en esos ojos, una llama obstinada e insaciable que se negaba a extinguirse. El consejo lo había enviado aquí para morir, pero Cable Barnes no era un hombre que muriera. En silencio lucharía, resistiría y emergería victorioso porque era humano y el espíritu invencible de la humanidad ardía dentro de él, un faro insaciable en la oscuridad. Con una última comprobación de su equipo, Cable golpeó los controles de la esclusa de aire y salió a la superficie de Vexus Prime. La casa estaba
En marcha, lo primero que golpeó a Cable cuando salió de la esclusa de aire fue el olor un empalagoso tallo de Fed-Ed que parecía cubrir el interior de sus fosas nasales y aferrarse a la parte posterior de su garganta. Luchó contra el impulso de vomitar sus ojos llorosos mientras se ajustaban al verde enfermizo. La luz se filtraba a través de la neblina. Dio un paso cauteloso hacia adelante. Sus botas chapoteaban en el suelo esponjoso. El aire era espeso y húmedo, cargado de esporas e insectos microscópicos que flotaban perezosamente en la brisa a lo lejos. El lamento de una ballena resonó en los pantanos, sonido que hizo que los dientes de Cable rechinaran y que se le erizaran los pelos de la nuca. ¿De acuerdo? Barnes murmuró para sí mismo. Es hora de orientarse. Sacó un escáner, el dispositivo cobró vida en su mano. La lectura era un lío de datos estáticos y confusos, las extrañas energías del planeta causando estragos en el delicado cable electrónico. Frunció el ceño tocando la pantalla en un vano intento de eliminar la interferencia. Un movimiento repentino en el rabillo del ojo lo hizo girar su rifle de plasma, levantando rápidamente hacia su hombro. Escaneó la línea de árboles, su dedo flotando sobre el gatillo. Durante un largo momento nada se movió. Entonces, con un crujido de hojas y un chasquido de ramitas, emergió una criatura. De la maleza, era una bestia salida de una pesadilla. Una masa enorme de pelaje azul modelo y músculos ondulantes. Su cabeza era ancha y plana, con una boca ancha y afilada, y un par de cuernos curvos de obsidiana que brillaban en la luz enfermiza. Sus ojos, un ámbar penetrante fijado en el cable, con una inteligencia inquietante. El dedo de Cable se apretó en el gatillo, pero dudó. La criatura, a pesar de su apariencia temible, no hizo ningún movimiento para atacarla. Simplemente lo observó. Su mirada era firme. Tranquilo, grandullón. Cable, dijo suavemente. Su voz sonaba anormalmente alta en la quietud. No estoy aquí para causar problemas. La bestia resopló una bocanada de aliento caliente que se dispersó en el aire, y luego, con un movimiento de su cola, se dio la vuelta y se fundió de nuevo en el follaje, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Cable dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Había visto su parte de vida salvaje alienígena, pero había algo en esa criatura, una sensación de poder primigenio puro que la diferenciaba de todo lo que había encontrado antes. Se sacudió la sensación inquietante y volvió a centrar su atención en el escáner. La interferencia seguía presente, pero logró aislar una débil señal de energía que venía del noroeste. A unos 2 clics de su posición, era un buen lugar para comenzar como cualquier otro. Se echó el rifle al hombro. Cable partió hacia los pantanos. Sus botas se hundieron en el barro. Con cada paso era lento. La lluvia era traicionera e impredecible. Más de una vez se encontró hasta las rodillas en un pantano oculto. El agua de la Fed-Ed se filtraba en su traje y hacía que se le erizara la piel mientras se adentraba más en el desierto. El Cable no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. La sensación le picaba en la nuca, una picazón que no podía rascar. Escudriñó las sombras entre los árboles, los mohes danzantes de luz en la niebla, pero aún no vio nada. La sensación persistía. Un compañero constante mientras avanzaba hacia lo desconocido, el corazón de Vexus Prime. Poco sabía que los verdaderos desafíos estaban por venir. La firma energética, el cable LED a la base de la cordillera retorcida que vio desde el aire, de cerca. Los picos eran aún más inquietantes, sus superficies pulsaban con un brillo bioluminiscente espeluznante. Un extraño Kuzgross se aferraba a la cara de la roca, pulsando suavemente en la penumbra mientras se acercaba a las montañas. El escáner de Cable comenzó a emitir un ping con más insistencia. La señal se hacía más fuerte. Con cada paso que daba, seguía la lectura, abriéndose paso con cuidado por el terreno traicionero. De repente, el suelo bajo sus pies cedió y Cable se encontró cayendo por un terraplén empinado. Golpeó el fondo con fuerza. El impacto le quitó el aire de los pulmones. Por un momento se quedó allí aturdido, parpadeando hacia el cielo verde enfermizo.
Entonces, una sombra cayó sobre él y Cable se encontró mirando fijamente un par de ojos plateados luminosos. La criatura que se cernía sobre él era humanoide, pero solo en el sentido más amplio de la palabra. Su piel era un gris modelado atravesado por venas palpitantes de bioluminiscencia. Un par de cuernos curvos y de quitús brotaban de su cráneo alargado. En su boca había una boca abierta llena de dientes afilados como agujas. Cable reaccionó por instinto. Su mano voló hacia el rifle de plasma a su lado, pero antes de que pudiera acercar el arma a Bear, la criatura habló. «Paz, forastero», dijo su voz un susurro áspero. «No quiero hacerte daño». Cable vaciló. Su dedo se cernió sobre el gatillo. «Tú puedes hablar». La criatura inclinó la cabeza. «Estoy Kisan Chamandé. El Vix hemos observado tu progreso desde que llegaste a nuestro mundo, Cable». Bajó lentamente su rifle, su mente acelerada. Vida inteligente en Vexus Prime. El informe del Consejo no había mencionado nada sobre eso. ¿Por qué no te has contactado con el Consejo Galáctico? Preguntó trepando cansado hasta sus pies. Hizo saber tu presencia. Shan hizo un sonido bajo, de chirrido que podría haber sido risa. El Consejo no tiene interés en nosotros forasteros. Estamos debajo de su atención una curiosidad primitiva en el mejor de los casos. Envían a sus desechos e indeseables aquí al planeta que creen que es un páramo salvaje inhabitable. Cable frunció el ceño. ¿Desechos e indeseables? ¿De qué estás hablando? El chamán le hizo un gesto a Cable para que lo siguiera guiándolo más profundamente. En las montañas, mientras caminaban Sean, habló de la verdadera naturaleza de Vexus Prime. No un paisaje infernal desolado, sino un refugio para aquellos que el Consejo consideró indignos o inconvenientes a lo largo de los siglos. Han enviado a muchos aquí, Sonón dijo, los exiliados, los deshonrados, los que se atrevieron a cuestionar o desafiar la autoridad del Consejo, los hemos acogido, les hemos dado un hogar entre los vexanos. La mente de Cable se tambaleó ante las implicaciones. El Consejo había estado usando Vexus Prime como un vertedero para sus problemas, una forma conveniente de deshacerse de cualquiera que no encajara en su ordenada narrativa, y ahora te han enviado a Gon, dijo, arreglando a Cable con esos ojos luminosos el humano que luchó. Con demasiada fiereza que se niega a inclinarse ante sus caprichos, buscan quebrantarte para hacer de ti un ejemplo. La mandíbula de Cable se apretó con una furia fría acumulándose en su pecho. El Consejo lo había subestimado, al igual que habían subestimado a los Vexandai, y a todos los demás marginados que desterraron a este mundo llegarían a lamentar ese error mientras Cable seguía a Kazan. Más profundamente en las montañas, su mente corría con las implicaciones de lo que aprendió. La traición del Consejo dolió, pero también alimentó su determinación. No sería otro desecho olvidado dejado pudrirse en este planeta abandonado. El chamán lo llevó a un valle escondido enclavado entre los picos brillantes mientras emergían del estrecho paso. Los ojos de Cable se abrieron ante el sitio frente a él. Un asentamiento extenso llenaba el valle, una colmena bulliciosa de 1990. Actividad de estructuras de diseño orgánico se fundían a la perfección con el paisaje bioluminiscente pulsante, como si hubieran crecido de la misma tierra. Seres de todas las formas y tamaños se movían entre los edificios. Un caleidoscopio de colores y formas. Bienvenidos a Nar Kekon, dijo su voz teñida de orgullo, el corazón de los Vexandai, y un santuario para todos aquellos que el Consejo ha descartado. Mientras caminaban por el asentamiento, Cable no pudo evitar maravillarse ante la diversidad de los habitantes, que vio especies que reconoció de sus viajes, así como otras que nunca había encontrado antes. Se dio cuenta de que todos ellos estaban unidos por su estado compartido como parias y exiliados. Sean lo llevó a una gran estructura central donde un grupo de ancianos Vex los esperaba. Saludaron a Cable con una mezcla de curiosidad y cansancio, sus ojos luminosos evaluándolo cuidadosamente. El guerrero humano, uno de ellos, dijo su voz, un suave susurro trino. He oído hablar de tus hazañas, tu desafío a la autoridad del Consejo. Cable la miró a los ojos sin pestañear. Hice lo que creía correcto, tal como sospecho que todos ustedes han hecho. Los ancianos intercambiaron miradas. Una oleada de aprobación recorrió el grupo. De hecho, dijo la mujer,
El Consejo puede etiquetarnos como indeseables, pero sabemos la verdad. Somos los que nos atrevimos a cuestionar para desafiar el status quo y por eso fuimos desterrados. Cable asintió con una sonrisa sombría tirando de sus labios. Su pérdida cuando los ancianos comenzaron a compartir sus historias. Cable escuchó con creciente asombro. Estos seres habían enfrentado dificultades increíbles, soportado pruebas inimaginables, pero no solo habían sobrevivido, sino que prosperaron. Habían construido una comunidad aquí, un hogar para los perdidos y los olvidados. En ese momento Cable supo que había encontrado más que un refugio, había encontrado un propósito. El Consejo cree que me han enviado a mi muerte. Dijo que su voz sonaba con convicción, pero me han subestimado. Los subestimamos a todos. Creen que pueden derrotarnos, pero están equivocados. Somos más fuertes de lo que ellos saben y les mostraremos cuán fuertes somos. Los ancianos murmuraron su aprobación. Sus ojos brillaban con una luz feroz y determinada. Jin colocó una mano sobre el hombro de Cable. Su toque fue sorprendentemente cálido. Ahora eres uno de nosotros. Cable Barnes, el chamán, dijo que juntos enfrentaremos cualquier desafío que este mundo y el Consejo puedan lanzarnos mientras la asamblea se dispersaba. Cable sintió un renovado sentido de propósito fluyendo a través de él. Puede que haya llegado a Vex en su mejor momento como un exiliado, pero se iría como algo mucho más grande. Un líder, un campeón, un símbolo del espíritu humano perdurable y el cielo. Ayudaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Durante las siguientes semanas, Cable se sumergió en la vida del asentamiento. Aprendió las costumbres y tradiciones de los Vex y sus costumbres y, a su vez, compartió sus propios conocimientos y habilidades. Su experiencia en tácticas y combate rápidamente le valió un lugar entre los defensores del asentamiento y pasó largas horas, entrenando con los Vex y los guerreros, perfeccionando sus habilidades y forjándolos en una formidable fuerza de combate, pero incluso cuando se lanzó a su nuevo papel, Cable no podía sacudirse el recuerdo de su primer encuentro en Vexus Prime, la enorme bestia con cuernos que lo había observado con una inteligencia tan inquietante que se sintió atraído por el desierto, más allá del asentamiento. Impulsado por una curiosidad que no podía explicar, un día, mientras se arrastraba por la maleza, sus sentidos en alerta máxima, Cable se encontró cara a cara con la criatura. Una vez más, las huellas que había estado siguiendo lo habían llevado a lo profundo del corazón enredado del bosque, lejos de la seguridad del asentamiento Knar. «Otra vez tú», murmuró, bajando ligeramente su rifle de plasma. «¿Qué quieres?». La bestia resopló. Su enorme cabeza se inclinó hacia un lado como si lo estuviera considerando. Cable dio un paso cauteloso hacia adelante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Tranquilo, grandullón», dijo suavemente. «No estoy aquí para hacerte daño». La criatura resopló un sonido que casi parecía una risa. Dio un paso más cerca. Sus movimientos fueron lentos y deliberados. Cable enfundó su rifle y extendió una mano. «Palma hacia arriba». «Eso es todo», murmuró, con calma. La bestia estiró su cuello. Sus fosas nasales se dilataron mientras olía la mano de Cable. Luego, para su asombro, golpeó suavemente su cabeza contra su palma. Un estruendo bajo emanó de su pecho. «Bueno, estaré bien». «Maldito Cable», respiró. «Eres solo un gran blando, ¿no?». La criatura resopló de nuevo como si estuviera de acuerdo Cable. Se rió entre dientes y una sonrisa se extendió por su rostro. «Está bien», entonces dijo. «Supongo que ahora somos amigos, pero necesitas un nombre». «¿Qué tal Azra?». Después del guerrero de las viejas historias de la tierra, las orejas de la bestia se levantaron y emitió un sonido que Cable podría haber jurado que era de aprobación. Se rió, acariciando su cuello cariñosamente. Desde ese día en adelante, Azra se convirtió en el compañero constante de Cable. Juntos vagaron por las tierras salvajes de Vexus Prime, enfrentando el peligro del planeta lado a lado con Azra a su lado. Cable se sintió invencible, como si pudiera enfrentarse a toda la galaxia y emerger victorioso mientras regresaban al asentamiento. Cable no pudo evitar maravillarse por el extraño giro que había tomado su vida. Aquí estaba en un planeta al borde del universo conocido, uniéndose a una criatura que acababa de salir de un sueño febril, pero de alguna manera se sentía bien, como si este fuera exactamente el lugar donde debía estar. Fueron recibidos en las puertas del asentamiento.
por una multitud de curiosos, observadores. El Vex Andá y los otros exiliados, susurrando y señalando al guerrero humano y su temible nuevo compañero Gon, se abrió paso hacia el frente, sus luminosos ojos abiertos. Con asombro, Cable, Barnes dijo, su voz silenciosa. Con asombro. Has domesticado a un... Cracks, nadie ha logrado tal hazaña. Cable sonrió rascando a Azrak. ¿Detrás de las orejas? ¿Qué puedo decir? Soy tan bueno. El chamán sacudió la cabeza, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Estás lleno de sorpresas, humano. El consejo no tiene idea de lo que han desatado sobre la galaxia. La sonrisa de Cable se volvió feroz. Un destello de acero en sus ojos. Están a punto de descubrirlo con Azra. A mi lado. Y la fuerza de los Vex y detrás de mí, vamos a mostrarles lo que sucede cuando te metes con los marginados. Y los olvidados levantó la voz dirigiéndose a la multitud reunida. El consejo cree que pueden derrotarnos, pero están equivocados. Estamos más fuertes de lo que saben y se lo vamos a demostrar de una vez por todas. Se escuchó una ovación de los exiliados reunidos, un rugido de desafío y determinación que resonó en las montañas brillantes. Cable sintió una oleada de el orgullo y el propósito fluían a través de él. Un sentido de pertenencia que nunca antes había conocido cuando se difundió la noticia de su vínculo con la poderosa criatura. Los susurros comenzaron a circular entre los vexanos y los otros exiliados. Hablaban del guerrero humano y su temible compañero, de su fuerza y su coraje frente a las abrumadoras probabilidades. Cable se convirtió en algo más que un líder. Se convirtió en una leyenda. Pero incluso cuando su reputación creció, Cable sabía que su mayor desafío aún estaba por delante. El consejo no se rendiría ante su desafío. Tarde o temprano vendrían por él y por todos aquellos que se atrevieran a apoyarlo, y cuando ese día llegara, Cable estaría listo con Azra a su lado y la fuerza de los vexanos detrás de él. Le mostraría al consejo el verdadero significado de la resiliencia del espíritu humano, porque él era Cable Barnes, el guerrero exiliado, el campeón de los olvidados, y no descansaría hasta que el Prime de Vex y todos los que lo llamaban hogar estuvieran libres de la tiranía del Consejo de una vez por todas. En las semanas que siguieron, Cable se lanzó a la batalla. Preparando el asentamiento de Nar para la inevitable confrontación con el Consejo, trabajó incansablemente junto a los guerreros vexanos, fortificando defensas, almacenando armas y entrenando a los colonos en el arte de la guerra. Pero incluso mientras se concentraba en los asuntos prácticos de supervivencia, Cable no podía quitarse la sensación de que algo faltaba. Había encontrado un propósito aquí en Vexus Prime, una causa por la que luchar, pero todavía había un vacío en su corazón, un anhelo por algo que no podía nombrar. Fue Azra quien finalmente lo ayudó a poner el dedo en la llaga. La gran bestia se había convertido en algo más que un compañero. Era un confidente, una caja de resonancia para los pensamientos y temores más profundos de Cable. «No sé, amigo Cable», suspiró una noche mientras estaban sentados, mirando la puesta de sol sobre las montañas brillantes. «Siento que estoy haciendo lo que quería hacer, pero todavía hay algo». Fuera, Azra retumbó suavemente golpeando su cabeza contra el hombro de Cable en un gesto de consuelo. Cable rió entre dientes, rascándose la bestia detrás de las orejas. Sé. Debería estar agradecido por lo que tengo y yo soy, pero no puedo evitar sentir que hay algo más ahí afuera. Sabes, como si en respuesta a un destello de movimiento llamara. La atención de Cable se giró para ver a un grupo de mujeres vexanas, observándolo desde el borde del asentamiento, sus ojos luminosos llenos de una mezcla de curiosidad y admiración. Una de ellas, una belleza ágil de piel azul llamada Rocco, dio un paso adelante, una sonrisa de Koi jugando en las comisuras de su boca. Cable Barnes ronroneó su voz como seda líquida, el guerrero humano que domó a un KRX. «Eres toda una leyenda. Por aquí, Cable». Sonrió poniéndose de pie. «No sé sobre leyenda», dijo, sus ojos brillando con travesura. «Pero tengo algunos trucos bajo la manga, Rule». Se rió un sonido musical que envió un escalofrío por la columna de Cable, apuesto a que sí, murmuró, acercándose. «Quizás te gustaría mostrarme en algún momento durante las próximas semanas». Cable se encontró pasando cada vez más tiempo con Rock. Cool y sus amigos eran una distracción bienvenida de los constantes preparativos para la guerra, una oportunidad para
soltarse y disfrutar de los placeres simples de la vida y disfrutarlos. Él lo hizo con las mujeres Bex y yo. Eran tan apasionadas como hermosas. Y Cable pronto se encontró cayendo en un torbellino de encuentros, calientes y noches salvajes. Le enseñaron las costumbres de su gente, le mostraron rincones ocultos del asentamiento donde podían robar unos momentos de privacidad y le presentaron placeres con los que nunca había soñado. Pero incluso mientras se perdía en la emoción del momento, Cable supo que esto era más que solo atracción física. Había una conexión aquí, un sentido de parentesco y comprensión que iba más allá de la mera lujuria. Estas mujeres habían enfrentado las mismas dificultades que él, habían sido abandonadas y olvidadas por el mismo consejo indiferente. Ellas entendieron su dolor, su ira, su sed insaciable de justicia, y en sus brazos, Cable encontró un momento de paz, un vistazo fugaz de la vida que siempre había anhelado, una vida de amor, de familia, de pertenencia. Él sabía que no podía durar para siempre. Las fuerzas del consejo se acercaban cada vez más, y la batalla final se vislumbraba en el horizonte, pero por ahora un momento robado de felicidad. Cable se permitió soñar con un futuro más allá de la próxima pelea, un futuro en el que pudiera construir un hogar, criar una familia y vivir sus días rodeado de las personas que amaba, y con ese sueño brillando en su corazón, Cable Barnes se preparó para enfrentar su destino, listo para mostrarle al consejo de una vez por todas lo que significaba ser humano. Mientras los días se convertían en semanas, Cable se encontró cada vez más cerca de Raal y sus compañeros. Ellos se convirtieron en sus confidentes, su sistema de apoyo, su razón para seguir luchando incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Pero incluso mientras se deleitaba con su afecto y camaradería, Cable sabía que el reloj estaba corriendo. Las fuerzas del consejo se acercaban cada día más, y era solo cuestión de tiempo. Antes de que hicieran su movimiento, se lanzó a los preparativos con renovado vigor, trabajando junto a los guerreros vexanos para apuntalar las defensas del asentamiento y entrenar a los civiles en el arte del combate. Azra era una presencia constante a su lado, un guardián feroz y leal que infundía miedo en los corazones de sus enemigos, pero incluso mientras se preparaban para la tormenta que se avecinaba, Cable no podía quitarse la sensación de que estaban luchando una batalla perdida. Los recursos del consejo eran vastos, sus ejércitos aparentemente infinitos. ¿Cómo podría una banda desorganizada de marginados y exiliados esperar enfrentarse a una fuerza tan abrumadora? Fue Raquel quien finalmente expresó el pensamiento que había estado acechando en el fondo de la mente de Cable. «No podemos ganar esta lucha, Cable», dijo suavemente una noche, mientras yacían entrelazados en su cama. «No aquí. Así no. El consejo seguirá enviando más y más tropas hasta que nos conviertan en polvo, Cable». Suspiró pasando una mano por su cabello empapado en sudor. «Sé que lo admitió, pero ¿qué opción tenemos? No podemos simplemente sentarnos y dejar que nos maten». Rockwool se apoyó en un codo, sus ojos luminosos clavados en los suyos. «¿Qué pasaría si lleváramos la pelea a ellos?», preguntó. «¿Qué pasaría si atacáramos el corazón de su poder en lugar de esperar a que vengan a nosotros?» Cable frunció el ceño. Considerando la idea, era una táctica arriesgada, pero tenía un cierto audaz. Llamados si pudieran tomar al consejo desprevenido, atacarlos donde eran más débiles. «Es una posibilidad remota», dijo lentamente. «Nos enfrentaríamos a todo su aparato militar en su propio territorio. Las probabilidades de éxito serían escasas en el mejor de los casos». «Raquel», sonrió ferozmente, sus dientes brillando en la penumbra. «¿Desde cuándo has sido de los que juegan a lo seguro, Cable Barnes? Pensé que Liv para este tipo de cosas». Cable no pudo evitar reír. Ella tenía razón. Él nunca había sido de los que se echan atrás ante un desafío, sin importar cuán abrumador, y si había incluso una posibilidad de que pudieran terminar esta guerra de una vez por todas, ¿no se lo debían a sí mismos intentarlo? «Está bien», dijo su voz, endureciéndose con resolución. «Hagámoslo. Llevemos la lucha a la puerta del consejo y mostrémosles lo que sucede cuando te metes
Con la humanidad los siguientes días pasaron en una confusión de actividad frenética, mientras Cable y sus aliados se preparaban para su audaz gambit, reunieron todos los recursos que pudieron, planearon y tramaron y trazaron estrategias y se despidieron del asentamiento que se había convertido en su hogar, y luego, con Azrak a su lado y un fuego en su corazón, Cable Barnes partió para enfrentar su destino. El Consejo pensó que lo habían vencido. Pensó que habían sellado el destino de la humanidad. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El viaje de regreso al corazón del territorio del Consejo fue tenso y peligroso. Cable y su pequeña banda de rebeldes tuvieron que navegar a través del espacio hostil confiando en el sigilo y la astucia para evitar ser detectados por las patrullas del Consejo, pero no estaban solos en su lucha mientras se acercaban a su objetivo. Se les unió un aliado inesperado, Enzora, el joven oficial que había ayudado a Cable en sus preparativos para la fatídica misión a Vexus Prime. «Sabía que regresarías», dijo con una sonrisa feroz mientras abordaba su nave. «Cuando el Consejo te envió a esa trampa mortal de planeta, pensé que finalmente habían perdido la cabeza, pero debería haberlo sabido mejor que subestimarte». Cable se rió entre dientes, apretando su mano con firmeza. «Supongo que les di una gran sorpresa, ¿no?» Los ojos de Sora se abrieron de par en par cuando Azra apareció torpemente a la vista. El enorme Kenk olfateó el aire con curiosidad. ¿Es eso la amenaza del exilio para mantener a sus súbditos a raya, presentando a Vexus Prime como un destino peor que la muerte, pero con el regreso de Cable Barnes, esa amenaza había perdido sus dientes si un simple humano podía sobrevivir a los horrores del mundo alienígena? ¿Qué tenía que temer la gente? Los susurros pronto se convirtieron en gritos y los gritos para abrir el desafío. Los ejecutores del Consejo se vieron abrumados, incapaces de detener la marea de ira y resentimiento que se había estado acumulando durante generaciones. Y a la cabeza de la rebelión, liderando la carga con una resolución feroz e intrépida, estaba Cable Barnes. Atacó sin previo aviso a su compañero de crack a su lado, un arma viviente de un poder inimaginable. Las defensas del Consejo se derrumbaron ante él. Sus soldados huyeron aterrorizados al ver a la bestia gruñona y mordedora. En cuestión de días, el férreo control del Consejo sobre la galaxia se había hecho añicos. Su autoridad se redujo a cenizas y polvo. Y cuando Cable Barnes se paró frente a los consejeros acobardados, sus ojos ardían con furia justa. Ellos sabían que su reinado de tiranía había terminado. «¿Pensaste que podrías quebrarme?», gruñó su voz baja y peligrosa. «Pensaste que podrías dejarme de lado como si fuera basura, pero subestimaste la fuerza del espíritu humano. Subestimaste lo que un hombre puede hacer cuando lucha por algo más grande que él mismo». Extendió una mano y el CNX acarició su palma. Un bajo estruendo de satisfacción emanó de su pecho. «En Vexus Prime encontré más que solo un medio para sobrevivir. Encontré una razón para vivir. Encontré un vínculo que va más allá de la mera amistad o lealtad y encontré el poder para enfrentarte a la luz de ti». Los consejeros temblaron ante él. Sus ojos estaban abiertos por el miedo y la desesperación. «Misericordia». Uno de ellos gimió cayendo de rodillas. «Por favor, ten piedad». El labio de Cable se curvó con disgusto. «Misericordia como la misericordia que mostraste a todos los que exiliaste a Vexus Prime, como la misericordia que mostraste a las incontables vidas que arruinaste en tu búsqueda de poder». Sacudió la cabeza con su mirada dura e inquebrantable. «No, tú no mereces misericordia, lo que mereces es justicia, y eso es exactamente lo que vas a obtener con un guiño a su compañero». Canon Cable Barnes se dio la vuelta y salió de la Cámara del Consejo, dejando a los gobernantes alguna vez poderosos de la galaxia a las tiernas misericordias de las personas que habían oprimido durante tanto tiempo, y cuando la noticia de su victoria se extendió por las estrellas, la gente se regocijó porque sabían que había amanecido una nueva era. Una era de libertad, esperanza y posibilidades infinitas. Una era que siempre sería conocida como la era de Cable Barnes, el hombre que había desafiado las probabilidades y había puesto de rodillas a un imperio corrupto, el hombre que había demostrado de una vez por todas el poder del espíritu humano.